Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a la Fundación Ortega Marañón. Para nosotros es importante el celebrar este tipo de actos en un espacio que, además de ser bonito, yo creo que en eso coincidiremos todos, que es un espacio bonito y un espacio amable, lo más importante es que tiene que ser un espacio de contenido. Se lo decía Alfredo hace un momentito, la gente de Harmon son buenos amigos, compañeros, no voy a decir de negocio, pero sí que compañeros de viaje, y por lo tanto para nosotros es importante poder celebrar estos eventos aquí. Mi nombre es Federico Buyolo, soy el director cultural de la Fundación Ortega Marañón y les doy la bienvenida a esta institución. La Fundación Ortega Marañón, me van a permitir que haga un pequeño anuncio, ya que me dejan el micrófono unos segundos para vender mi producto, porque entre otras cosas, si no, luego aquí en la casa no me pagan de para qué he venido yo aquí a darles solamente los buenos días. No, hablando en serio, la Fundación es una fundación que ya tiene más de 40 años, es una fundación que viene funcionando sin duda alguna en el ámbito de la formación, de la investigación, de la innovación y además también la divulgación. Publica Revista de Occidente, ahora haré un comentario de la Revista de Occidente desde hace 100 años, hemos cumplido ahora 100 años y ahora desde el año 2023 inauguramos este espacio cultural que está compuesto por este salón de actos más 3 salas de exposiciones y toda una programación cultural que va ligada, sin duda alguna, a ese concepto del pensamiento y a esos valores liberales que representaban tanto Ortega como Marañón. Por eso, celebrar este tipo de actos aquí en esta casa, más allá del espacio, dota de verdadero significado lo que tiene que ser, sin duda alguna, una fundación y, en este caso, la Fundación Ortega Marañón. En este caso, en este acto que tenemos hoy, se dan dos circunstancias significativas. La Revista de Occidente, en Propósitos, Ortega decía que la revista estaba alejada de la política porque la política no aspiraba a solventar los problemas. Esto es justamente lo contrario de lo que vamos a hacer aquí, sino de esa confluencia entre lo que está pasando, lo que tiene que pasar, lo que va a pasar y sin duda alguna la política, que sin duda alguna es ese arte de gobernar el espacio común. Y segundo, los temas de nuestro tiempo. Ortega el año pasado cumplió 100 años de Temas de nuestro tiempo, uno de los grandes libros de Ortega, donde fundamentalmente lo que hacía era reflexionar sobre hace 100 años cuáles eran los temas de nuestro tiempo y ¿qué tema no hay en nuestro tiempo que si no sea el ámbito digital y, sin duda alguna, la colaboración entre distintas instituciones, distintas personas para construir verdaderamente y afrontar no solamente los retos, sino liderar esos retos? Por lo tanto, gracias por elegir la Fundación Ortega Marañón, gracias por venir a estas jornadas y enhorabuena por lo que van a vivir a partir de este momento. Yo me callo aquí y le voy a dar la palabra a los que verdaderamente son protagonistas de este evento. En primero, a los compañeros de Edad Digital, a Miguel y María, que van a venir aquí arriba y que van a ser los que van a dar inauguración a este acto. Así que adelante, gracias. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, agradeceros a todos que estéis hoy aquí, especialmente a Alberto, Juan Luis y Tess, que han dicho sí acompañarnos esta mañana para contarnos sus propuestas y visiones para esta legislatura, a la Fundación por cedernos el espacio para hoy y también a Harmon por organizar el evento con nosotros esta mañana. La idea es que empecemos, Miguel y yo, dando un poco de contexto sobre cómo vemos esta legislatura, los retos y las oportunidades y después dar paso al plato fuerte que estará moderado por Alfredo Gazpio, socio de No Mercado de Harmon, con los portavoces, con Tess, con Alberto y con Juan Luis. Así que, sin más, si quieres, Miki, empezamos. Claro, gracias María. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. Con María trabajamos toda el área de agenda pública junto con el equipo de Edad Digital. Una de las cosas que vemos muy importante, además en el acto de hoy, es que más o menos hace poco ha empezado una legislatura que creemos va a ser una legislatura muy parlamentaria y muy digital. Tenemos un nuevo ministerio para la transformación digital y de la función pública, que ya está trazando una serie de estrategias que desde nuestro punto de vista están bien alineadas con objetivos de nuestra organización y que se encuentra, además, como decía, con una legislatura en la que se va a seguir avanzando en una aceleración de la digitalización en este país. Tenemos en cuenta que durante los últimos años han habido
multitud de políticas públicas para fortalecer y para fomentar esta economía digital que llamamos, que para nada es sectorial, no es un sector, lo cual es muy indicativo de nuestra propia asociación, en la que hemos pasado a tener campeones digitales españoles. En los últimos 10 años, antes hablaba mucho del entorno de startups, pero ahora mismo tenemos empresas que están liderando a nivel internacional sectores de la economía que tienen un alto componente tecnológico y digital. Y lo que estamos viendo y estamos haciendo este esfuerzo desde Adigital es quizás para que se tome conciencia de que la digitalización no es algo guay, que lo incorporamos dentro de nuestros discursos como algo que está vinculado a una mera tendencia, sino que es un motor de productividad y de prosperidad. Como podéis ver en esta imagen, tenemos una serie de mimbres que nos posicionan como uno de los países o grandes economías del continente europeo de referencia. La propia Comisión Europea en sus informes periódicos nos está dando ese tipo de indicadores. El ejemplo es algo que viene haciendo Adigital en los últimos 4 años, que en base a una metodología que nosotros hemos ido trabajando, es intentar incidir cuán digitalizado está el PIB. El último informe que hicimos el año pasado y que vamos a presentar la nueva edición en los próximos meses, nos indicaba que el 22,8-22,6% de nuestro PIB está digitalizado. Eso tiene muchas derivadas, pero también tiene un elemento que es clave en términos de competitividad. Ahora mismo, cuando se ven que se están promoviendo políticas públicas, fondos públicos dirigidos a digitalización, uno de nuestros discursos o narrativas más importantes es decir, oye, esto está muy bien, pero no nos durmamos, porque Francia, Alemania, otras regiones están teniendo un esfuerzo en un no parar para ser competitivos, ¿no? Y en ese ser competitivos, que no tiene que serlo todo, pero nos da muestras de una buena posición de nuestro país, somos el país de la Unión Europea con más hubs tecnológicos, que es una muy buena planteamiento para vertebrar nuestro país con los problemas un poco de centralidad que tenemos. Tenemos una de las mejores cifras o indicadores de conectividad, de infraestructuras. Fijaros cómo están apostando empresas internacionales en establecer infraestructuras en nuestro país. Tenemos además un marco regulatorio que ha ido evolucionando en determinadas verticales, quizá de una manera no positiva, pero a nivel general se están promoviendo leyes que están siendo de referencia internacionales, como la ley de startups, como el planteamiento de la estrategia de inteligencia artificial. Pero luego además tenemos elementos que nos indican que tenemos una interconexión con otras regiones que para nosotros es muy importante, pensando en un modelo no proteccionista y en un modelo muy atado y ensimismado, y es esta idea de este mercado único digital en lengua española que conectamos con la región latinoamericana. Toda esta serie de cuestiones las vemos como fortalezas, pero son fortalezas que además en el día de hoy queremos abordar la importancia de... Se va a seguir unos próximos años donde la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea han trazado un paquete de regulaciones divergentes, heterogéneas, complejas sobre tecnologías emergentes digitales que sabemos muy bien que son elementos de competitividad para sectores como el retail, la banca, seguros, movilidad. Es decir, la digitalización es un elemento de crecimiento de sectores importantes para la economía española. Y en esta idea yo te paso la palabra, María. Es importante ver lo que va a llegar, ¿no? Bueno, y en este punto queríamos empezar poniendo un poco el punto de partida, las fortalezas, el contexto del que partimos, pero sí que vemos muy relevante tener claro que en los próximos años se va a consolidar y a bajar un poco el tablero de juego sobre el que tenemos que seguir potenciando estas fortalezas y aprovecharlas. Y ese tablero de juego viene mucho por la implementación de la regulación. La última legislatura europea ha sido muy prolífica y ahora toca implementarlo en España. Sí es verdad que hay mucho reglamento, por lo tanto se supone que dentro de los Estados miembros será uniforme, pero bueno, va a haber que implementarlo y ahí va a tener mucho que ver lo que haga el Poder Legislativo, por eso les hemos invitado hoy aquí. Y también tenemos que promover
las inversiones en nuestro país. Entonces sí que vemos relevante que al final va a haber muchos procesos regulatorios que van a afectar a todas estas tendencias digitales que vemos en la pantalla, que van a ser muy relevantes. Y sí que queríamos incidir desde A-Digital, ¿no?, en que al final el resultado de estos procesos regulatorios no debería mermar la productividad, lastrar la productividad, que es una oportunidad que nos da la digitalización, sino potenciarla. También que no debería, digamos, esta nueva regulación romper la unidad del mercado y el mercado único digital del que comentaba Miguel, porque al final es la condición para que nuestras pequeñas y medianas empresas puedan escalar. Entonces sí que pensamos que tenemos una oportunidad para hacer buena regulación, hacer buena implementación, que sea inteligente y también innovar un poco, ¿no?, en este reto de la gobernanza digital que se nos plantea, que al final va muy rápido, debemos ser flexibles a la hora de ordenarla y aquí pues bueno, hay mucho trabajo en el Congreso y en el Ejecutivo. También queríamos llamar la atención, hace unos meses la presidenta del BEI, Nadia Calviño, llamaba la atención a raíz de la publicación del informe de inversiones del BEI de 2023, que al final el exceso regulatorio pone en riesgo la economía digital y la atracción de inversiones. Y no queríamos dejar de decirlo aquí para que pongamos el foco en hacer esta regulación inteligente, salvaguardar el mercado único, la unidad de mercado a nivel nacional y potenciar todas estas fortalezas que comentaba Miguel al principio. Nada, simplemente queríamos desplegar un poco estos retos y oportunidades que tenemos que se van a cruzar esta legislatura. Y también arrojar un poco lo que para nosotros desde A-Digital es clave, que pensamos que va a ser relevante estos 4 años y nos puede ayudar a aprovechar todo esto, y es la medición y el impacto tanto de la regulación como de estas tecnologías para poder hacer buenas políticas públicas y también regular bien, evaluaciones de impacto previo, posterior e ir corrigiendo dentro del reto que nos ocupa, y también generar más colaboración público-privada, ¿no? Al final hemos llamado al evento Liderazgo y Colaboración por una legislatura digital. Pensamos que tenemos los mimbres para liderarla dentro de la Unión Europea, pero también que esto debe ser gracias a la colaboración público-privada y debemos crear estos espacios que nosotros llamamos de innovación pública y gobernanza digital nuevos y que podamos trabajar mano a mano con el legislativo que tenemos hoy aquí y también con el ejecutivo. Así que sin más, yo creo que podemos invitar a subir tanto a Alfredo como a Tess, como a Alberto, como a Juan Luis. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Me comentaba Tess antes de llegar que les hemos sacado de la moqueta y los hemos traído a este recinto tan bonito que decía Federico para poder charlar un ratito de una manera distendida, ojalá que con una conversación genuina, y seguramente que nos ayuda el hecho de que no haya medios de comunicación y estamos todos un poquito más relajados y con las defensas más bajadas. Yo, en un acto de sinceridad o sincericidio, diré que soy el moderador suplente. Mi socio Manuel de la Fuente me llamó ayer por la tarde y me dijo que una reunión que tenía prevista el viernes se la adelantaron ayer en la maternidad de O'Donnell, dando paso o iniciando lo que va a ser una baja por paternidad. Así que desde aquí darle la enhorabuena y las gracias por permitirme estar aquí, que sin duda es un privilegio. Hago una mínima introducción a la mesa y aplico esa máxima de diverger para converger. En base, cuando preparaba esta conversación ayer por la noche, recordaba un artículo que leí este fin de semana en El País Semanal del escritor Martín Caparrós, premio Ortega y Gasset del año 2023, lo cual de alguna manera todo convergía. Hablaba o dedicaba su columna semanal al concepto de vanguardia y veía yo que es un concepto que ha evolucionado bastante. El origen de vanguardia era el primer frente de guerra, los soldados, seguramente no necesariamente los mejores, sino aquellos que de alguna manera el ejército se podía permitir perder en el camino, que arriesgaban todo para que el resto de sus compañeros pudieran ver a qué se enfrentaban en el futuro, ¿no? Un arquetipo inicialmente bélico que con el paso del tiempo se convirtió también en una metáfora luego aplicada a la política. Vanguardia, y aquí leo literalmente, consistía en pensar cómo sería la sociedad deseada y qué medios debían usarse para conseguirla, y convencer, por cierto, a cuantos más mejor de que valía la pena intentarlo y guiar su movimiento. Caparrós dice también en ese artículo, y en algún otro libro que seguro que algunos habéis leído, que las mayorías son naturalmente conservadoras, por pura falta de imaginación,
pensando que todo se tiene que quedar como siempre. Y que hoy la ruptura es algo diseñado por unos pocos, por esas vanguardias que pensaron diferente y que podemos decir que a lo largo de la historia pues nos ha servido para hacer determinadas conquistas, ¿no? Conquistas como la abolición de la esclavitud en su momento, conquistas como el voto femenino y otras muchas que no vamos a repasar ahora. Concluyo con que esto de ser vanguardia seguramente no resulta fácil, ¿no? Porque lo natural es pensar que todo aquel que no quiere cambiar las cosas puede ser percibido como contrario, un freno a la innovación, un freno al cambio, incluso puede generar episodios de frustración o incluso de arrogancia, ¿no? Desde el punto de vista de cuando tú tienes una determinada información. Caparrós concluía que sin las vanguardias nada serio cambia. Yo por mi parte pienso en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital y veo a los portavoces que hoy aquí nos acompañan y el rol que representan y veo cierta vanguardia política. Y miro a la sala, a Miguel y al resto de empresas que forman parte de Adigital y no sé si es un frente de guerra, pero sí veo soldados digitales que están exponiéndose por los demás, acercando futuros y ayudándonos a esa mayoría conservadora, en la que yo estadísticamente me tengo que integrar, pues a interpretar un poco las señales que nos avanzaban ahora María y él hace un momento, ¿no? Me lanzo con las preguntas, con un reto muy particular que hemos dicho al principio, que este diálogo, en el mejor de los casos, nos baje a todas las defensas, sea genuino, nos podamos interrumpir y tenga aspectos de ruptura, incluso confrontación cuando toque. Y yo lo aplico desde el punto de vista de inteligencia artificial, digamos aquello que ninguna máquina podría advertir que diríamos un día como hoy, ¿no? Ese es un poco el reto que os planteo a todos vosotros. Insisto en que Miguel y María nos han mostrado el paisaje que están viendo ellos en el frente de la digitalización y hago spoiler un poco de los 4 grandes temas que vamos a abordar en esta mesa redonda. Hablaremos de la desigualdad desde el punto de vista de los procesos de digitalización, hablaremos de la hoja de ruta que cada una de vuestras formaciones pueda tener en esta materia, hablaremos de lo que está por venir. Hemos hablado mucho de Europa y de un pipeline legislativo tremendamente ambicioso, pero también unas elecciones que tenemos casi que a la vuelta de la esquina y que de alguna manera tendremos que abordar. Entonces, sin más dilación, arranco la primera pregunta. Os pediría a todos que contestéis, pero arranco, si os parece, con Alberto. La primera pregunta referida al tema de la inclusión digital y las brechas. Muchas veces decimos que frente a la inteligencia artificial situamos la conciencia digital. De manera breve o no tan breve, y por romper un poco el hielo, ¿cómo valoráis los impactos que esta vanguardia genera desde un punto de vista generacional, desde un punto de vista territorial? Creo que tú eres de Guadalajara, o desde un punto de vista de género, ¿no? Cualquier reflexión al respecto, bienvenida. Muy bien, pues muy buenos días y muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores, a Digital, Harmon y también, por supuesto, a la casa donde estamos, a la Fundación. Muchas gracias también por recibirnos y poder compartir un momento importante para una vanguardia que efectivamente tenemos que asumir sí o sí. Yo creo que España no se puede permitir no estar en este momento aprovechando o trabajando en una realidad que por fin creo que estamos en el momento. Hacemos un repaso de la historia y sabemos que España se ha quedado atrás en muchísimas revoluciones, en muchísimos aspectos desde el punto de vista global. Es verdad que no hablábamos de una globalización como la que tenemos hoy. La globalización hace que estemos todos y que desde luego tengamos, no sé si la palabra es arriesgar, pero tenemos que estar. Porque creo que la digitalización en general, el mundo digital, de una manera transversal, no utilizándolo bien para unas presentaciones, como también se decía por parte de los presentadores, de los miembros de Adigital, desde luego es una realidad que afecta a todas las vertientes de la vida. Y eso es fundamental. Agradecer esta invitación para poder compartir reflexiones con los compañeros del Parlamento, del Congreso de los Diputados, pero también con todos ustedes. Seguramente no hoy tendremos espacio ni tiempo para hablar, pero sí para podernos ver tranquilamente. Algunos compañeros o compañeras sé que habéis girado alguna invitación para podernos ver. También me consta que con el Gobierno, con el Ministro y con su equipo también ha habido distintas reuniones por parte de muchos y muchas de los que estáis aquí, pero sirva esto como introducción para hablar de algo que es fundamental para la vida misma y que España no se puede quedar atrás. Entonces, esta vanguardia, España tiene que ser vanguardista en esta realidad. Hablamos de desigualdad y de brechas. Bueno, quizá es verdad que no nos tenemos que intentar quedar nadie atrás. La vida ha cambiado.
la formación ha cambiado, la formación de las personas que habitamos en este país. Es verdad que uno compara con la generación de nuestros padres, y la diferencia es abismal del grado de formación que ha habido en nuestro país en los últimos 30, 40 años, que además coinciden desde la época de la transición política en España y también con la entrada en la antigua Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea. Desde luego que afrontamos una situación en la cual todos partimos de unas mejores condiciones, pero efectivamente todavía tenemos muchos desequilibrios que hay que corregir y hay que estar y hay que trabajar de una manera determinante. Efectivamente soy diputado por la provincia de Guadalajara, una provincia que tiene dos realidades, una de mucha concentración de población en torno al corredor del Henares y una parte, la mayor parte de la provincia de Guadalajara, que su población tiene índices como Laponia o como Siberia, Es decir, que hay una despoblación tremenda, 1,5 habitantes por kilómetro cuadrado aproximadamente en la gran parte del territorio. Ustedes seguramente conocerán el señorío de Molina de Aragón. Bueno, pues es un partido judicial, una comarca que tiene una dimensión parecida a la provincia de Guipúzcoa, por ejemplo, ¿sabes? Y claro, y la diferencia es en este territorio estamos hablando de 6.000 personas las que viven habitualmente, 8.000 de derecho, pero 6.000 de hecho. Ya saben todo esto del empadronamiento que a veces no coincide de una manera clara, según muchas veces, o incluso por factores de arraigo en estos pequeños municipios. Hablo de la brecha territorial, que realmente podemos estar satisfechos en España. Lideramos, y creo que esto es indiscutible, lideramos en Europa la brecha territorial, porque podemos decir con orgullo que la conectividad en nuestro territorio nacional es del 100%, complementando la fibra con la solución de satélite. Concretamente, el pasado mes de junio, en la provincia de Guadalajara, casualidades de la vida, en el pueblo de mi madre, Ita, la vicepresidenta Calviño presentó el programa único, Demanda Único, en el cual se da una accesibilidad completa a la conectividad en cualquier punto de nuestro país, mínimo a 200 megabytes y además con un precio asequible para el ciudadano. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que esa potencialidad que tenemos en España no es habitual en el conjunto de Europa. El despliegue de la fibra óptica es muy superior a la media europea en España y esa conectividad que tenemos se puede aprovechar para muchísima actividad y desde luego para el potencial que tiene España en esta materia. Muy rápidamente, hablando de lo que es la brecha, desigualdad generacional, bueno, yo creo que hay aspectos que hay que llevar a cabo. Se está adquiriendo el compromiso con las comunidades autónomas y a través de las comunidades autónomas con los ayuntamientos de esa adquisición de capacidades digitales por parte también de la ciudadanía, también del tejido empresarial, ese tejido empresarial más de las pequeñas y medianas empresas, y creo que España en esa línea también está trabajando razonablemente bien. Hay otras brechas, estudiaba para preparar esta intervención la brecha de género, que no está en este mundo con los parámetros e indicadores, no es que haya mucha diferencia entre hombres y mujeres con respecto a la brecha de género, y en esa línea creo que tenemos que seguir trabajando, una apuesta por hacer de la España digital, que afecta a la vida diaria de los ciudadanos y ciudadanas, un factor igualitario, que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades para afrontar este nuevo reto, esta vanguardia que inevitablemente tenemos que vivir, porque si no nos vamos a quedar una vez más atrás y España esta vez no se va a quedar atrás. Juan Luis. Muy bien, bueno, pues también reitero el agradecimiento por la invitación. Además, a Digital, que sabéis, María, César, Miguel, que para mí es un referente en cuanto a todo el tema del desarrollo de la economía digital en España. Y bueno, la verdad es que cuando llegar aquí me he visto bastante entre amigos, entonces voy a intentar no relajarme en exceso para no dar un titular que no quiera dar.
aunque no haya medios de comunicación, pero todos los que estáis aquí sois personas muy relevantes, entonces voy a intentar no relajarme demasiado, ¿no? Bueno, yo soy de Cartagena, con lo cual ya veo la envidia en vuestros ojos al decir esto, pero respondiendo, yendo al grano un poco de la pregunta, ¿no?, que hacías, el tema que sacabas. A ver, yo creo que el tema de la brecha que impone o que trae todo el tema de la digitalización, yo siempre digo que tenemos que digitalizar mucho, tenemos que apostar mucho por la digitalización en general, ¿no?, en términos generales, pero ojo con los hábitos digitales. Ojo con los hábitos digitales porque eso al final nos hace tener comportamientos o coger actitudes que realmente no queremos, ¿no? En cuanto a la brecha de cobertura que tú comentabas, ¿no?, que tienes en tu tierra. En toda España. ¿Eh? En toda España, digo. No, pero tú decías que había bueno, cierto... En zonas un poquito más despobladas quizá podías, ¿no? Hemos ganado en los últimos años, lógicamente. Pero es verdad que aquí hay algún operador. Es verdad que en España tenemos la cobertura, el porcentaje de cobertura de comunicaciones fijas más alta de toda Europa. Eso, pero de hace muchísimo tiempo, ¿no? Es un programa que esto se viene haciendo hace muchos años y esto, bueno, es casi todo mérito de los operadores de telecomunicación. Es verdad que ahora entran las comunicaciones por satélite, o sea, toda la tecnología satelital, y cada vez están habiendo más empresas que están dando ese servicio en España. Y bueno, a mí especialmente no me preocupa. El tema de la brecha por la cobertura no me preocupa porque creo que estamos muy bien. Creo que vamos bien. Es verdad que los programas estos únicos... quiero ser muy constructivo, no quiero hacer ninguna crítica, pero es verdad que quizá pues bueno, hay muchas convocatorias que se han quedado desiertas y todo ese tipo de cosas. Yo creo que bueno, se están ajustando, pero se están sacando adelante. Entonces, con la ayuda de todos, creo que el tema de la cobertura no es un tema preocupante en España. Todo el que quiera desarrollar algo y que necesite la tecnología para ello lo puede hacer prácticamente de cualquier sitio. Me preocupa más el tema de la brecha, por ejemplo, la brecha de género en el ámbito digital, ¿no? Yo llevo mucho tiempo, mi profesión es profesor de universidad y soy profesor en la Universidad Politécnica de Cartagena y llevo muchísimos años formando entonces, yo sé cuál es el porcentaje de alumnas que venían a la escuela y es una cosa que no avanza, ¿no? Hay algunas aventajadas como test que, bueno, que se dedican, su cabeza pues, decide hacer algo relacionado con la tecnología, pero no es lo habitual, ¿no? Y es verdad que esta brecha que hay, porque realmente es que nos hacen falta. Es que el año, por ejemplo, el año pasado hay 6.500 empleos relacionados con la inteligencia artificial que no se han cubierto. Entonces esto, al final, como se tienen que cubrir, se buscan fuera. Entonces es un mal negocio que estemos invirtiendo en centros educativos, en universidades potentes en España, para que luego al final tengamos que buscar a personas que se han formado fuera de España, ¿no? Entonces, es ese tema que yo lo llevo viendo hace muchísimo tiempo, que tampoco sé exactamente cuál es la solución, porque he hablado mucho de las vocaciones STEM y de muchísimos programas. Casi todas las entidades hacen programas que tienen que ver con y las empresas, todos los que estáis aquí, todos tenéis, yo conozco la mayoría de las actividades que hacéis, y tenéis programas para incentivar las vocaciones STEM, ¿no?, en mujeres. Y bueno, pues da el resultado que da. Es que esa es la realidad que tenemos, ¿no? Eso me preocupa un poco. Y luego, por terminar, otra de las brechas es lo relacionado con las competencias digitales, ¿no? Es decir, ahora viene la inteligencia artificial, eso va a cambiar, está cambiando muchísimo el panorama del desarrollo de la propia actividad y va a haber una recolocación de empleo. Pasó lo mismo con la robótica. Entonces, al final, va a hacer falta una adaptación y el ámbito de las competencias digitales creo que tenemos que hacer un esfuerzo muchísimo mayor, porque tenemos que aprovechar también que hay dinero, hay fondos que vienen de Europa, en el ámbito de las competencias digitales son 3.500 millones de euros y creo que nos tiene que destacar a cualquier empresa con 100 millones de euros puede darle un vuelco a las competencias digitales de la compañía, imaginaos 3.500 millones, ¿no? Entonces yo creo que ese es un esfuerzo que tenemos que hacer, porque si no, lo que efectivamente va a pasar es que el que se queda alejado de la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, esa es la realidad, porque antes
no lo teníamos en nuestros dispositivos, la inteligencia artificial. Yo me doctoré en inteligencia artificial hace 20 años, o sea, que es una cosa que no es de hoy. Que no es de hoy. El deep learning, las redes neuronales, yo ya me doctoré en eso hace muchísimos años, ¿no? Lo que pasa es que antes no estaba en un smartphone, no había ninguna aplicación de inteligencia artificial. Y esa es la gran ruptura se ha producido ahora. Ahora prácticamente desde que salió ChatGPT, ¿no? Entonces ahora hay un montón de aplicaciones nuevas y eso hace que lo que empieza a ser un juguete para generar imágenes y todo este tipo de cosas con la inteligencia artificial generativa se pueda convertir es una oportunidad que no puede, en España no podemos hacer que se convierta en una brecha o en un retroceso, ¿no? Entonces, eso serían un poco los tres puntos de partida de lo que yo considero que la digitalización puede traer como cierta brecha en la sociedad en España. Muchas gracias. Tess. Bueno, me sumo. ¿Se me oye? Sí. Me sumo a los agradecimientos. Buenos días, muchas gracias por estar aquí. Yo coincido un poco contigo en la parte de recogiendo un poco el cable, ¿no? De que efectivamente España está digitalizada, pero no tenemos una sociedad digital en España. Y eso se debe efectivamente pues porque ha habido efectivamente una gran inversión en infraestructuras digitales, en grandes proveedores, hay, como bien dices, fondos para la digitalización, pero no ha habido un proceso y un debate público sobre para qué queremos la digitalización, cómo afecta eso también en nuestros hábitos. Y volviendo un poco al punto de la brecha de género, lo que estamos viendo es una consolidación, efectivamente, no hay una diferencia a lo mejor salarial, puede haberla en ciertas compañías, pero sí que hay muy poca cantidad de ingenieras o especialistas en datos. Y yo voy a poner aquí, como bien comentabas, en la carrera. Yo no era mi primera opción, ingeniería informática, ni de lejos, ¿no? Lo era medicina y cuando no me gustó me cambié a otra cosa, ¿no? Y hay un problema en el modelo educativo que es la explicación del propósito de la tecnología, ¿no? Yo creo, y voy a poner el ejemplo aquí de una compañera que estudiaba farmacia, y yo le comentaba, es que cuando tú termines la carrera habrá un dispensador automático de paracetamol en las farmacias. Y ella me decía, pero ¿cómo? Si llevo 7 años estudiando la carrera y me estás diciendo que no voy a tener empleo, ¿no? Y yo le comentaba, no, vas a ser analista de datos o analista de datos farmacéuticos o vas a ser la mente pensante, digamos, dentro de la farmacia. Y hoy en día ella efectivamente es analista de datos porque ha habido una reconversión de su propia profesión para poderse adaptar. Efectivamente ya hay farmacias que tienen ese dispensador en un espacio, ya os digo, de ratio de tiempo de 7 años. Entonces es muy importante comenzar a explicar el propósito de la tecnología. Efectivamente el periodismo va a cambiar, muchas profesiones van a cambiar, pero van a cambiar para mi punto de vista a mejor, ¿no? a otro enfoque de la propia profesión. ¿Se está adaptando el modelo educativo a eso? No. Y ahí es donde tenemos esas brechas de demanda de empleo o de nuevos empleos que se van a generar de aquí al futuro y que no se están abasteciendo, digamos, en niveles educativos más tempranos o en carreras. Incluso la propia ingeniería informática está muy obsoleta en cuanto a lenguajes de información, de programación, o incluso tenemos que reenfocar cómo se va a adaptar la inteligencia artificial como apoyo dentro de los empleos, ¿no? Entonces, en esa brecha de género que comentaba antes, que puede ser no salarial, pero sí de presencia de mujeres dentro del mundo más tecnológico, se debe a una consolidación al final de capital, porque al final empresas tecnológicas, por ejemplo, de inteligencia artificial, no deja de ser muy pocas empresas, no hay tantas empresas que generen modelos hoy en día, pero es que aparte esa especialidad hay muy pocas mujeres, entonces estamos viendo una consolidación efectivamente de capital en pocas empresas y también de puestos de trabajo más en hombres, y eso yo creo que es un reto que tenemos que asumir porque efectivamente la falta de presencia de ese 50% de la humanidad pues, es una pérdida, digamos, dentro de lo que es la creatividad del diseño de soluciones software, la parte de propuestas también en el ámbito. Y en cuanto a la brecha territorial, que es algo que a mí me apasiona, porque siempre recuerdo a mi madre haciendo conservas y cosas así, y yo siempre le decía, ¿y si te hago una web y vendes tus conservas, ¿no? Y eso es la imaginación del emprendimiento, ¿no? Cómo podemos llevar soluciones o hacer una colaboración entre una mente más software o una mente más techie con tu madre, ¿no? que hace conservas. Y ahí es donde necesitamos esa sociedad digital que comentaba antes. Tenemos que
reenfocar a territorios de España más rural, que efectivamente ha llegado conectividad, pero no hemos enseñado aún la utilidad de la propia tecnología y cómo podemos utilizarla. Hace una semana hacíamos como un focus group con gente mayor y le preguntábamos cómo ve la digitalización. Y automáticamente te dice, nos tiene acobardados. Y eso es un síntoma bastante preocupante, porque eran personas no eran mayores, o sea, era gente de 50, 60, o sea, era lo que podría ser a lo mejor mis padres, ¿no? Entonces, esa palabra nos tiene acobardados es una infantilización de las propias personas. No se ven útiles a cierta edad porque no ha habido un reskilling, como bien comentabas antes, dentro de las propias empresas, o no ha habido una educación digital adaptada a las diferentes edades. Y yo lo dejo ahí como reto, ¿no? De dejar de decir que están acobardados y sentirse, digamos, más útiles a este mundo, porque automáticamente se ven excluidos porque avanza tan rápido que no estamos dando una respuesta ni desde las instituciones ni tampoco creo desde la parte de la empresa a ese reskilling tan necesario desde la academia hasta también los puestos de trabajo. Buen punto. Hace un año me miraba a Federico, estaba en este mismo tablao flamenco como Ana Pastor. Entonces no me voy a vestir de Ana Pastor y os voy a hacer preguntas más contundentes, pero sí voy a intentar escarbar un poquito más en el rol que vais a tener esta legislatura. Es un momento como muy bonito porque es ahora, lo decía antes Miguel, ¿no? Está empezando todo y tenéis como 4 años por delante para empezar a producir cosas que generen verdadero impacto, ¿no? El otro día le escuchábamos al ministro Escrivá en sus respectivas comparecencias en el Congreso y en el Senado y decía algo así como el debate sobre la digitalización tiene tal calado que es altamente probable que necesitemos no una legislatura sino varias para ser capaces de dar cobertura no solo a lo que nos va a venir desde Bruselas, sino en general a los retos que tenemos que ser capaces de aterrizar en España, ¿no? Y decía que la única clave para que lo que aquí se produzca tenga eso que llamamos durabilidad es que cualquier política pública surja desde el consenso, ¿no? De la discusión y del consenso. Él hablaba de 3 cuestiones que de hecho hemos hablado aquí, la parte de infraestructuras, la parte de ética vinculada a inteligencia artificial y luego un poco el reto que tiene él desde el punto de vista de función pública, que seguramente hoy tocamos un poco menos. Os hago 2 preguntas para cada uno de vosotros y empiezo con Juan Luis, que es, en esta legislatura que arrancamos, ¿cuál tiene que ser el rol del Congreso para afrontar estos retos en materia de digitalización, como el poder legislativo? Y eso en términos generales, que es como una especie de llamada de atención a vosotros 3 que tú mismo puedas imponer. Y 2, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular, ¿qué hoja de ruta tenéis para estos próximos 4 años en materia de digitalización? Bueno, vamos a ver. Y os invito entre todos también a que, quiero decir que como esto es un diálogo... Que nos peleemos. No que os peleéis, pero que como no hay un atril parlamentario y no hay una Francina Armengol determinando los timings, que a partir de aquí que fluya como buenamente queráis. Sí. Bueno, yo tengo de los 3 que estamos, tengo digamos, un punto a favor y un punto en contra, ¿no? El punto a favor es que yo estuve en la legislatura pasada como portavoz de transformación digital, ¿no? Entonces yo sé que lo que se hizo, muchos de los que estáis aquí, tuvimos la ocasión de tener una relación profesional y luego ya personal con el ámbito precisamente de la tramitación de las leyes y yo sé que al final todo se hizo por consenso. O sea, todas las leyes, yo fui ponente de la mayoría de las leyes, la ley de telecomunicaciones, la ley de comunicación audiovisual, la ley de startup, la ley de ciberseguridad, bueno, el Real Decreto de Ciberseguridad 5G, la ley de certificados, de los certificados electrónicos, y todo eso se llevó con el acuerdo por lo menos PP y PSOE. Todo, o sea, ¿por qué? Porque al final son temas que obviamente no te puedes poner, o sea, no tiene una ideología política, no te puedes poner de espaldas a esto, ¿no? Algunas cosas salieron mejor y otras cosas salieron peor, porque al final, bueno, cuando se trata de apoyar algo, pues si no te convence del todo, si pone muchos palos en las ruedas, pues al final no sale, ¿no? Y entonces tampoco, al final, aunque no suponga un gran salto, pero sí que no puedes frenar eso, ¿no? Decía que tenía un punto a favor. El punto en contra es que de los 3 que estamos aquí, el único que está en oposición soy yo. Con lo cual, cualquier cosa a las que yo proponga, pues tiene un pelín más de dificultad, ¿no? Y ahora voy a lo que me preguntaban, ¿no? De cuál es la hoja de ruta.
A ver, nosotros, o yo, por lo menos, en representación del Grupo Parlamentario Popular, yo tengo claro que, bueno, lo que decía María, si habéis escuchado lo que ha dicho María, pues básicamente, habéis estado atentos, es básicamente lo que yo quería decir, ¿no? Es decir, si sobreregulamos mucho, matamos la innovación. Eso es una cosa obvia, ¿no? Y entonces, no lo sé, los tres que estamos aquí, pero vamos, nuestra intención, desde luego, no es meter legislación por registrar proposiciones de ley, cosas de este tipo, si no tiene un sentido, si no tiene una base, si no hay una necesidad. Entonces, lo que hay que hacer es, precisamente aprovechando que hay mucho dinero de Europa y aprovechando que hay programas que además están bien hechos, los programas del Gobierno en cuanto a digitalización están bien hechos. No los hemos hecho ninguno de los tres, pero están bien hechos. Y luego lo que pasa es que hay que desarrollarlo, eso sí, eso hay que hacerlo, ¿no? Pero en el ámbito de, por ejemplo, de las propuestas que nosotros... Voy a contar algunas de las que ya hemos registrado, ¿no? Por no anticipar las que estamos trabajando. Por ejemplo, uno de los temas que a mí siempre me ha preocupado, porque es verdad que es un sector con el que yo me relaciono mucho, es el tema de los operadores de telecomunicación. Creo que cuando hablamos de inteligencia artificial, de cualquier cosa, ha salido el tema cripto, que ya ni me acordaba, ha salido en la transparencia que habéis puesto, ¿no? El tema del MiCA, del Reglamento Europeo, de criptoactivos, y pues al final cualquiera de estas cosas funciona sobre la red de comunicación. O sea, no pensemos que vamos a ser buenos en inteligencia artificial con unas redes malísimas en eso. Entonces, uno de los, ahora mismo yo creo que estamos en un momento muy difícil para el tema de los operadores de telecomunicación en España. Los grandes operadores están sufriendo ERES, absorciones, compras, fusiones, todo ese tipo de cosas. Creo que es una situación objetiva, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo especial debilidad por los operadores de telecomunicación, ¿no? Y bueno, nosotros, por ejemplo, hemos registrado hace poco una medida para que los operadores, que son los que más tasas pagan de todos los operadores que hay en todas las compañías que hay en Europa, pues tengan, pues en alguna tasa, por ejemplo, la ocupación del dominio público radioeléctrico, pues tengan pues un ajuste de la tasa a lo que es el coste administrativo, ¿no? Al final no es que les salve, pero es un cierto alivio, ¿no? Y en parte es una cierta justicia comparado para competir con el resto de los países. El asunto de la protección de menores en Internet. Aquí no quiero mirar a Borja porque sabe más que yo, entonces voy a intentar a ver cómo lo esquivo. Pero el tema de protección de menores en Internet, este es uno de los temas claves ahora mismo. Es verdad que no sé si va en la comisión nuestra, en la infancia y juventud, porque relaciona a operadores, relaciona a educación, relaciona a plataformas, no sé. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que los tres estamos ahí un poco también metidos en este ajo. Y yo creo que es importantísimo, sobre todo, acelerar. Nosotros hemos registrado una petición de subcomisión en el Congreso porque es que no está resuelto el problema, o sea, ni muchísimo menos. Y cada día vuelve a haber delitos que tienen que ver con la debilidad o la desprotección de los menores en Internet. Cada día. Lo del otro día de la empresa esta, de la Fundación WorldCoin, con el tema de la biometría y tal, pues colas, en Murcia, en el centro comercial había colas, y eran casi todos, pues probablemente serían menores de edad o mayores de edad con su cabeza menor de edad, ¿no? Y entonces, que es así, o sea, con 18 años parece que ya se ha pegado el salto, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema que hay que apostar mucho, y hay que tener muchísima más velocidad. Es verdad que ahora estamos, yo creo, en un impasse que estamos esperando que la Agencia de Protección de Datos saque un software, que hay un grupo de expertos que dictaminen. Yo creo que tenemos que correr entre todos. Esto es una responsabilidad absolutamente de todos. Con respecto al tema de la inteligencia artificial, la hoja de ruta que nos proponemos, para mí es muy clara. Creo que tenemos que apoyar por dos vertientes. Una es que tenemos que desarrollar la inteligencia artificial. Es decir, hoy, por ejemplo, esta mañana, se está votando en el Parlamento Europeo el texto definitivo y dentro de un mes saldrá en el diario oficial y ya está. Pero no hay que esperar. O sea, yo creo que una de las cosas que tengo que hacer es empezar ya a desarrollar la inteligencia artificial en nuestro país, porque China y Estados Unidos no están esperando a que llegue la ley de Europa para ponerse a trabajar. Ellos ya están haciendo. Entonces nosotros no podemos estar a expensas de una legislación, ¿no? Vamos a ponernos ya las pilas, porque la legislación al final es que le va a afectar al 5% de la... Pensar que
el reglamento de inteligencia artificial no afecta a empresas sino a servicios. Entonces, va a afectar al 5% de los servicios. Entonces, poco, al que quiera hacer biometría para caracterización social y todo eso, pero poco más. O sea, que hay que empezar ya, ¿no? El tema de startup y emprendimiento, también hemos registrado alguna cosa. Esto nos preocupa. Yo sé que Adigital, por ejemplo, es uno de los pulmones en España para este ámbito. Nosotros apoyamos la ley de startup en su momento, pero efectivamente yo creo que hay que darle un mayor impulso. Igual no hay que sacar ninguna ley para no sobreregular, pero yo, por ejemplo, bueno, startup, que está relacionado con el tema de emprendimiento, 1 de cada 10 estudiantes universitarios están pensando en emprender. O sea, no hablamos de los niños de 12 años que les quieres en el colegio decir que emprendan, pero ellos no saben todavía qué es eso. No, los universitarios que cuando terminan la carrera deciden si incorporarse a una empresa o ponerse a emprender, pues 1 de cada 10. Entonces, y luego, por ejemplo, los fondos de inversión, pues en el último informe que yo he leído, el 40% de los fondos extranjeros se están yendo fuera. Es verdad que el 30% de los fondos españoles, o sea, ha habido un crecimiento de un 30% de fondos españoles invirtiendo en España, eso es muy bueno. Pero los fondos extranjeros también hay que traerlos para acá, que para eso estamos en España, que es un país maravilloso para esto, ¿no? Porque tenemos todo. Entonces, yo creo que ahí tenemos que, queremos ir registrando cosas de este tipo, y una de las cosas que hemos planteado, por ejemplo, es equiparar las condiciones de las startups a las scale-ups, es decir, no solo creas una empresa, sino, y la startup muere ahí, la ley, sino que luego tienes que continuarla. En unicornios estamos muy mal, que parece que es la referencia, ¿no? Las spin-off, por ejemplo, una de las cosas que hemos pedido, las spin-off, que son los startups que salen de las universidades, es que para mí son los potenciales unicornios en España. Porque la travesía del desierto, esa mala de estar sin financiación, haciendo lo que puedes, la pasas a cubierto con financiación pública, ¿no? Dentro de los grupos de investigación. Y luego la formación para el emprendimiento. Y por ir terminando, por ejemplo, en el ámbito de los semiconductores. Semiconductores, computación cuántica, esto va todo unido. Pues aquí tenemos lo mismo. Es decir, cuando llegó la pandemia nos dimos cuenta de que estamos dormidos con el tema de la autonomía en cuanto al chip. Nosotros compramos los chips fuera para los coches, para cualquier cosa, y entonces estábamos tranquilos, ¿eh? Pero ahora nos hemos dado cuenta que no, que ahora fabrica Taiwán y fabrica Estados Unidos. Y ahora vienen los chips dedicados a la inteligencia artificial. Entonces, bueno, hay un PERTE chip en España. Yo creo que lo que hay que hacer es, bueno, hay dinero, y eso es una ventaja para el país, y nos tenemos que poner de acuerdo para que sea eso efectivo. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que hemos registrado es que haya, de esa parte del PERTE chip, haya un dinero, vaya al fondo chip, es decir, a las startups, porque no solo es una fábrica de chips, es que hay mucha tecnología asociada. Es que está el encapsulado, está el diseño, está la explotación de tierras para tener la materia prima para los chips. Todo este tipo de cosas es una cosa que hemos pedido. Y en cuanto a la computación cuántica, que aquí también hay alguna referencia mundial en esto, a ver, yo creo que no podemos... hay muchas empresas que ya hacen computadores cuánticos. Hay muchas. En Europa también las hay. Entonces, en el supercomputador de Barcelona se ha invertido algo, pero yo creo que tenemos que poner el foco en el desarrollo de aplicaciones para la computación cuántica, porque si no, va a venir la computación, vamos a comprar un ordenador aquí en España, lo vamos a fabricar y luego no vamos a saber qué hacer con él. Entonces, una de las cosas que hemos registrado nosotros es un poco eso. Y luego, simplemente algunos aspectos importantes que iremos registrando, el tema de videojuegos. Videojuegos dentro del sector audiovisual es importantísimo. Es importante, es una industria, y a mí no me gusta personalmente, pero es una industria muy potente en España. Para el hub audiovisual, no sé si el otro día escuché al ministro que decía que había, de los 1.500 que había del hub, se le sumaban otros 1.500 o algo así, pero que está súper bien. De hecho, estamos viendo cómo crece el sector audiovisual en España, pero, por ejemplo, para videojuegos solo se saca 8 millones de euros. Entonces, creo que hay que balancear un poquito hacia ese sector. Los data centers, también hemos registrado algo para desarrollar la industria de los data centers en España. Ya se están haciendo muchas cosas, pero creo que tenemos que tener una industria propia nacional. Y bueno, no sé, básicamente esos son un poquito los temas que nos proponemos ahora y que bueno, iremos desarrollando. Y efectivamente, lo que tú decías al principio al comentar, la tecnología va muy rápida, y lo que ahora no sabemos que nos vamos a encontrar, cuando nos los encontremos, pues nos tocará tomar decisiones sobre ello.
Muy bien. Con todo el dolor de Intento resumir mucho, de verdad. Pero con es que, todo el claro, dolor de mi corazón, como luego tenemos alguna pregunta adicional, voy a pedir que las réplicas sean en este caso un poco más breves y que siempre la primera intervención de cada pregunta sí que tenga un poco más de definir un poco el marco de la conversación. Entonces, Tess, si puedes... Sí, voy a intentar ser breve. Bueno, yo creo que estamos efectivamente en un marco regulatorio europeo que vienen con muchas leyes que hay que transponer aquí en España. Pero nosotros, por ejemplo, desde Sumar, pues tenemos 3 preocupaciones. Una de ellas es un poco la economía del dato. Sí que creemos, y a mí me da la sensación que en España y en general en el mundo estamos en una fase muy de análisis aún, de toda la parte, no solo de digitalización, sino en la parte de inteligencia artificial. Mucha gente habla de inteligencia artificial, pero os puedo asegurar que muy pocas empresas aplican inteligencia artificial. Y eso las personas más técnicas lo sabemos bastante bien, ¿no? Entonces, España está en un proceso de digitalización del dato, es decir, no hay un aprovechamiento de todos los datos que tenemos para hacer una economía basada en datos mucho más óptima. Entonces, queremos incentivar desde lo público, primero, la interoperabilidad entre ministerios. Ahora mismo tenemos una administración muy compartimentada en cuanto a datos. No hay políticas de solidaridad. El otro día vi que el INE, la EAT y el Banco de España empezaban a compartir entre ellos datos. Entonces, creemos que si ejercemos, digamos, esa misma solidaridad entre diferentes ministerios, porque efectivamente la digitalización es transversal, ni siquiera es el Ministerio de Digitalización. Sería un error, una cosa que le solíamos decir al ministro, pensar que la digitalización solamente pertenece al Ministerio de Digitalización. No tiene que ser como el framework o la piedra angular para los diferentes ministerios dentro del Gobierno de España para establecer tanto gobernanza de datos como compartición de datos. Y como comentabas antes, es un momento que está muy poco polarizada la digitalización y esto es muy positivo, creo yo, ¿no? Yo sí que estoy en primero de diputada y me encanta estar en la comisión de digitalización porque está cero polarizado el debate y se llega a consensos. Entonces aprovechemos que está muy poco polarizado, no solo para empujar regulación, sino para que ese debate de análisis que estamos ahora mismo caiga en medidas mucho más concretas. Y ahí yo creo, por mi experiencia en la parte de banca o en la parte de startups, es traer un poco de todo el modelo del sector privado en cuanto a conocimiento a lo público, ¿no? Y aquí es la colaboración que se suele comentar público-privada, se suele entender desde la externalización de proyectos y no desde la colaboración más en cuanto al conocimiento. Yo creo que la colaboración público-privada tiene que tirar por ahí en cuanto a la compartición de conocimiento. Es verdad que no podemos competir con un Microsoft en cuanto a infraestructura y tenemos que externalizar muchas veces la infraestructura o con Amazon, pero no exceder demasiado en la externalización porque esto el sector privado ya se dio cuenta. La propia banca ha empezado a retener el talento, el capital humano dentro de la casa y a desarrollar los productos dentro de casa, ¿no? Y esto... Yo soy muy obsesa de decir que lo público puede funcionar también, ¿no? Y aquí el ministro lanzó la idea del SETI, ¿no? de la agencia, bueno, no sé si se llama agencia o bueno, la empresa pública, la sociedad pública. Eso es el error de un primero de diputada, a todo lo llamas agencia, a todo lo llamas ley. Entonces, desde esa concepción de esa empresa pública, pero sí que creemos que hay que dotarle de una financiación presupuestaria continua, que no dependa tanto de la Unión Europea, porque es verdad que hay fondos Next Generation, pero llegará un momento que no haya eso, ¿no? Porque vengan vacas flacas o por lo que sea. Entonces hay que incentivar dentro de ese modelo de esa empresa pública que apoya a las pymes, pero también tenga una línea de financiación a la que puedan recurrir y ya también una línea de conocimiento compartido con grandes empresas o dentro de esa forma de ser. Y el otro punto muy rápido que nos preocupa es los dos modelos de concepción de transformación digital, ¿no? Hay un modelo efectivamente más de control algorítmico, mucho más extractivista, y aquí es importante comprender que la regulación es importante, la regulación también ayuda a la innovación, no va siempre en detrimento, hay que encontrar el equilibrio efectivamente, pero no va en detrimento. Si no se regulara cualquier fármaco o si no hubiera ninguna regulación, al final, en cuanto a costes, las empresas aquí irían a abaratar los costes. En cambio, si hay protocolos y garantías de calidad, competirían muchas más dentro de esos mismos de estas mismas protocolos y estas garantías. Entonces,
estamos viendo, es verdad, empresas que tiran a una digitalización mucho más de algoritmos extractivistas, mucho más de control, que genera mucha ansiedad digital y de control a los propios empleados, y luego otro tipo de empresas donde la digitalización se concibe como complemento a la productividad, es decir, mejorar el día a día de un empleado. Y yo creo que el enfoque tiene que ir por ahí, ¿no? De algoritmos que ayuden a la productividad, porque la obsesión ahora es de si me va a reemplazar el algoritmo, y yo creo que no nos va a reemplazar de momento el algoritmo, porque España aún no está ni en una fase de Big Data, está ahí, está más en una fase de digitalización, y tirar hacia una regulación que apoye la innovación desde una perspectiva de calidad, de que el producto y de que el empleado haya un balance y no tanto de control, ¿no? Y bueno, lo dejo ahí muy rápido, vaya. Economía del dato, resignificar la colaboración público-privada y modelos de explotación orientados a como complemento de productividad. Terminamos contigo, Alberto. Sí, la verdad que creo que han hecho unas intervenciones interesantes la compañera y el compañero, y partimos de una legislatura pasada. El compañero participaba en el Parlamento, además en esta comisión. La diputada y yo no lo hacíamos, tenemos ya experiencia también política en ello, ella además es técnico del sector, él es académico, y yo quiero efectivamente absorber bien todo lo que conlleva la capacidad de decidir para organizar bien nuestro país y afrontar este reto, que desde luego es un reto histórico el que afrontamos ahora mismo. Partimos de una legislatura, la pasada, efectivamente creo que fructífera desde el punto de vista legislativo, hablamos del Congreso de los Diputados, y además de consenso. Creo que ven todos ustedes que tenemos cara, las tres, tenemos cara de llegar a acuerdos. De buena gente. De buena gente y de llegar a acuerdos, y yo creo que ese es el sentido que en un momento histórico, en una vida pública muy polarizada y con mucha crispación, hay que reconocerlo, lo vemos, lo sentimos, está en la calle, tenemos que no despistarnos. Y yo creo que ese es un gran reto que tenemos por nosotros, por nuestra economía, por nuestra vida y por las generaciones también futuras, en un momento clave, con desde luego fondos importantes para llevar a cabo, que efectivamente se acabarán, pero que tienen que coger esa dinámica para adelantarnos. Por tanto, yo cojo el guante que reflejaba el ministro Escrivá en sus comparecencias, tanto en el Congreso como en el Senado, y empezaba hablando de consenso. Y eso es importante, el consenso previo y el consenso que tenemos que ejercitar también en esta legislatura, en aspectos claves. Y la verdad que comparto gran parte con algunos matices de las intervenciones de los compañeros. Hay que regular las cosas cuando hay que regularlas, no sobre regulación. Cuando hay que regularlas, hay matices que se pueden afrontar de otra manera. Porque una sobreregulación al final hace que todo se despiste un poco, y creo que tiene que ser una legislatura en la cual llevemos a cabo el desarrollo de algunas iniciativas legislativas de la pasada legislatura, y también la transposición, el aterrizaje de distinta regulación europea en España. Eso es fundamental, principalmente de la IA, de la inteligencia artificial, pero también de otras. Desde luego también tiene que aterrizar ese compromiso también común europeo de cómo protegemos a nuestros menores. Hacía referencia a ello. Es una prioridad, tiene que ser una prioridad para todos, para el sector productivo y para la administración pública, porque creo que todos ganamos protegiendo a los menores en una sociedad actual que desde luego tiene unos parámetros distintos a los que tenía cuando yo era niño. Hablo así de claro, por no hablar de otra persona. De mí directamente, lo que queremos ahora para nuestros hijos o para nuestros nietos. Y ese tiene que ser un gran pacto, un gran trabajo. Desde luego el Grupo Socialista en esa línea tiene que estar, y además con un mandato claro del presidente del Gobierno de España, que ha focalizado este asunto como una de las prioridades. Por tanto, mucha atención a los menores, no sobre regulación. Desarrollemos bien lo que hemos hecho bien en la pasada legislatura, y desde luego también aterricemos bien la regulación europea en España, con regulación que nos haga siempre también competitivos, no perdamos nunca el afán de la competitividad, y desde luego que siempre cuidando aquellos aspectos que nos puedan perjudicar a la vida de la ciudadanía en su conjunto, en un asunto que la digitalización afecta a todas las realidades de la vida. Apuesta por esa autonomía y esa soberanía tecnológica, es fundamental. Yo creo que se han puesto también los ingredientes
en la industria de los semiconductores, con este PERTE, y desde luego con esos más de 12.000 millones de euros a disposición de esta industria que nos tiene que hacer tener menos dependencia del exterior, sino aportar y tener seguridad en el conjunto. Y desde luego que yo tengo muchas esperanzas en la Sociedad Española de Transformación Tecnológica, en el SET. Espero que esa creación se instrumentalice lo antes posible, porque necesitamos acciones unitarias. Desde el punto de vista de la inversión pública, dónde va, a qué va y qué finalidad tiene. Desde el punto de vista de la atracción también de inversión en nuestro país, y sobre todo también algo fundamental, los centros de procesamiento, de los CPDs, de procesamiento de datos, creo que son un elemento fundamental que en España nos puede dar también autonomía y soberanía, y que desde luego tenemos condiciones para ese tipo de inversiones, no solo en datos, sino en otro tipo de iniciativas en el ámbito digital. Y desde luego decía Juan Luis, y no es por polemizar ni mucho menos, claro, decía, estoy en la oposición, en la pasada legislatura también, en la oposición, sí. y se han hecho las cosas bien. En cuanto hablábamos, por ejemplo, de la conectividad no es que esté bien, lo reconoce hasta la oposición. O sea, que que hemos avanzado. No es que está muy bien. Me tengo que decir que la secretaria de Estado es paisana mía, entonces, Sí, sí. claro, María. todo suma. Además, María me ha hablado muy bien de ti. Eso está muy bien, ¿sabes? Está muy bien. Es importante. Una persona con palabra, eso en la vida es importante. Una persona con palabra, para cuando llegas a acuerdos y ese consenso no tiene que estar de una manera etérea, sino que es importante. Y en la vida misma, también en la política, a veces se falta la palabra. Y desde luego yo creo que en esta mesa tenemos cara de cumplir con la palabra, que es importante. Eso lo dice tu paisana, secretaria de Estado. Toda la razón. Estaba diciendo que sí, está bien, decía, ¿no? La conectividad, entre otras fortalezas, es una fortaleza para nuestro país, que desde luego tenemos que aprovechar de incluso nuestro clima, nuestra posición geográfica, hablo de los CPDs, es decir, que tiene que llevarse a cabo. El hub audiovisual, desde luego, creo que también estamos despuntando en distintas áreas. Hay que cuidar muy bien el hub audiovisual, y por supuesto que también estoy de acuerdo en cuidar a nuestros operadores de telecomunicaciones. Hay que cuidarlos. Creo que en este país hay interlocución, una interlocución fluida. Yo tengo una pequeña experiencia. Yo del año 2007 a 2010, estamos hablando de la prehistoria, fui responsable del gobierno de Castilla-La Mancha en la provincia de Guadalajara de Sociedad Digital, entonces unido con industria, mucha unión con esos operadores que entonces ayudaban a un territorio como Guadalajara, le ayudaban los operadores de telecomunicaciones a llegar a muchos municipios en esa universalización y en esa oportunidad del mundo rural al mundo urbano, que hoy, desde luego, es radicalmente distinto que en el año 2007-2008. O sea, estamos hablando de años luz, y desde luego los operadores de telecomunicaciones había mucha relación, y desde luego ayudaron mucho, como ayudaron en ese despliegue ya prácticamente obsoleto de la TDT, que se hizo en aquellos años, a finales de la primera década del siglo XXI. Creo que es importante. Y acabo con algo que creo que es relevante y que todos tenemos que aprovechar. Y es el ministerio, el propio ministerio. Ministerio de Transformación Digital. Comenzó llamándose al inicio de la legislatura. Yo creo que el presidente del gobierno ya sabía lo que quería hacer. Hubo muchos comentarios, pero creo que sabía lo que quería hacer desde un primer lugar, sabiendo que la vicepresidenta Nadia Calviño iba a salir del gobierno. Era bueno para España que así fuese. Y desde luego tener por primera vez en España un ministerio que su primer nombre es la transformación digital es importante, le da relevancia, y además junto con la función pública. La unión de la administración pública, de los servicios públicos con la transformación digital me parece un acierto. De hecho, somos el único país europeo, incluso alabado por Europa, este ministerio que puede llevar a cabo muchas sinergias para favorecer tanto a los servicios públicos que se tienen que transformar digitalmente, y esto desde luego es un efecto palanca y catalizador de la prestación de los servicios digitales o de la España digital que todos queremos para nuestro país. Creo que es un éxito y un acierto
que en España tengamos claro, incluso en la competencia, un ministerio, y desde mi punto de vista con un ministro competente que además, no sé quién lo decía, si María o Miguel, que además tiene claro que la autoevaluación es algo fundamental. De ahí viene el ministro, de ahí viene, y la autoevaluación de las políticas que se vayan a llevar a cabo en consenso con el sector, con una gobernanza compartida y decisoria, creo que dice mucho de las iniciativas del ministro Escrivá en esta materia esencial, fundamental, y que desde luego nos tiene que preocupar que en España se haga una buena política, una buena gestión de todo lo que tiene que ver con el universo digital, que desde luego es muy amplio. Yo confío que así sea y acabo como empezaba. Creo que podemos garantizar el consenso porque tenemos cara de que, y voluntad de que así va a ser. Tenía una última pregunta que no haré. No sé si habéis visto el espacio este que hay en la cadena SER los viernes, se llama La Cena de los Idiotes, plantean un dilema. Y yo os iba a plantear un dilema: hacer política con la tecnología o hacer políticas públicas para abordar los retos que plantea la digitalización. Después de estos abrazos verbales, esta la aparco, porque esta pregunta creo que no tiene tanto sentido, estáis todos en la misma página. Os voy a pedir una respuesta rápida a una última pregunta que arranco con Tess. Europa lleva 10 años y particularmente desde el año pasado intentando luchar contra lo que se denominó la obsolescencia programada, ¿no? Cómo garantizar la durabilidad de los productos, bienes y servicios, ¿no? Como un gran reto que teníamos a nivel continental. Se da la paradoja que en el ámbito de la regulación en materia de digitalización el objeto que está en riesgo su durabilidad es la propia norma, ¿no? Y para muestra un botón, el Reglamento de Inteligencia Artificial en sus primeras versiones ni siquiera incorporaba la faceta generativa y con el paso de los meses y las versiones ha habido que ir incorporándola, ¿no? Tenemos elecciones ahora en el mes de mayo en Europa y, como decíamos antes, un superpaquete de normativas que va a haber que aterrizar. A nivel personal, sabiendo un poco lo que tenéis por delante, ¿cómo abordáis este reto de absorber semejante volumen de contenido y tan trascendental para nuestra economía en los próximos 3 años? Y me pongo serio, lo puedo hacer alguna vez cuando me enfado, decirlo de manera como sintética para que demos la oportunidad a la gente a que os haga un par de preguntas, ¿vale? Bueno, efectivamente, se me oye, ¿no? Efectivamente, en el ámbito digital, como comentaba antes, igual que la digitalización no es solo de un ministerio, dentro de la propia Unión Europea la digitalización es como, sobre todo el ámbito regulatorio, necesita ese consenso dentro de toda la Unión Europea. Y efectivamente hemos empezado a regular productos y servicios, pero fuera de nuestra casa, fuera de la casa de la propia Unión Europea. Entonces ahí presenta un dilema que nosotros siempre decimos, está bien efectivamente regular, pero ¿qué alternativa estamos dando a la regulación, ¿no? Es decir, estamos regulando a lo mejor un chat GPT, pero ¿qué alternativa ofrecemos a la gente a cambio para que no lo utilice o para que se adapte a esa propia regulación? Y ahí, dentro de lo que comentaba antes de las líneas presupuestarias, nosotros creemos que la propia Unión Europea tiene que tener ese fondo común, esa política pública común, tanto presupuestaria como de marcos normativos, pero como también de compartición de conocimiento que comentaba antes. Y aquí España, lo que suele hacer la Unión Europea para empezar a regular es coger a sus Estados miembros como prototipo. Y aquí es algo bastante friki, pero claro, es que la legislación en cuanto a digitalización es muy similar a la ingeniería del software, es muy de prototipar. Entonces yo tendría mucho cuidado en cuanto a regular, pero sí que empezaría a prototipar. ¿Y esto qué quiere decir? Que en España ya tenemos una agencia para la inteligencia artificial, ya es pionera, pero efectivamente no está en marcha aún, no se está poniendo en marcha. En cuanto se ponga en marcha, yo creo que podemos ser referentes dentro de la Unión Europea como el país que prototipa más rápido, el país que recomienda más rápido, el país que ofrece ejemplos para que la regulación se adapte digamos, a esos prototipos. Porque es un reto compartido, ya os digo, ¿no? No podemos regular siempre fuera de nuestra casa, tenemos que ofrecer alternativas tanto de software como de capital humano, que lo comentaba antes. Podemos tener los ingenieros, las ingenieras y el capital humano, y eso es un reto de cara a las próximas elecciones europeas. Se va a abordar la cuestión migratoria, la cuestión de digitalización y la cuestión de la transversalidad de una transición verde justa con la digitalización. Efectivamente, comentabais toda la parte de data centers,
Pero claro, luego tenemos que ver dentro de la cadena de valor, dentro de la propia economía digital, dónde queremos estar en España. A lo mejor lo que queremos tener es el capital humano o queremos tener los data centers, y ese es un debate que tenemos que hacer tanto el sector privado como el público como el académico. Dentro de la cadena de valor, ¿dónde queremos estar? Porque tener data centers aquí por tenerlos y tenerlos solamente de criptomonedas, pues a lo mejor a nuestra economía en España no nos beneficia tanto, pero sí que nos beneficia algún eslabón de la economía. Y eso no solamente le pertoca a un partido, sino creo que se tienen que generar espacios de debate compartido para encontrar una solución conjunta de cara a esas elecciones europeas y del papel de España dentro de la propia Unión Europea. Y mirando a la legislatura pasada, creo que se han conseguido bastantes cosas. Todas las leyes que han salido son leyes paraguas para luego, lo que os comentaba, prototipar e ir adaptándolas. Súper. Alberto. Bueno, comparto, la verdad, la reflexión que ha hecho la compañera, pero principalmente la función de Europa en esta próxima legislatura. Hay elecciones el próximo 8 o 9, ¿no? 8 o 9 de junio. 9, ¿no? Tenemos 9. elecciones todos los días. Sí, 9 de junio, sí, creo que es el 9 de junio cuando son las elecciones, u 8. Y desde luego también puede haber cambios. Vamos a ver cómo queda ese resultado. Pero sí que es verdad que la Unión Europea tiene tres principales, desde mi punto de vista, misiones, ¿no? Que es la de cohesionar las infraestructuras y la inversión de conectividad en todo el territorio, porque creo que eso cohesiona y puede partir de las mismas condiciones. Lógicamente, la ilustración digital de la ciudadanía es uno de los retos que tenemos, y si queremos somos un mercado único y tenemos ya unos lazos de unión, no solo desde el punto de vista económico, tenemos que también compartir esa ilustración digital, esas capacidades que todos tenemos que tener. Y sobre todo la realización de leyes transversales de la transformación digital. Pero ojo aquí, tienen que equilibrarse bien. La competitividad es buena, incluso dentro de una misma unidad de acción como la Unión Europea, pero que no haya guerras. ¿Sabes? Que no haya confrontaciones entre los Estados miembros, y eso creo que es donde tiene que estar ahí el quid de la cuestión desde el punto de vista de la regulación, de la gobernanza en este caso. Y yo también veo buena opción que haya especializaciones dentro de la Unión Europea de qué quiere cada cual o qué zonas quieren. Nosotros tenemos algunas fortalezas, lo he dicho anteriormente, desde el punto de vista climatológicas, de ubicación geográfica, que a lo mejor pueden llevar a cabo el desarrollo de algunos sectores o de algunas especializaciones por encima de otras. Creo que ese es el equilibrio que tenemos que realizar entre todos, y desde luego que la transposición, el aterrizaje de toda la regulación europea en cada Estado miembro se tiene que hacer con criterios de oportunidad de realidad, pero también de una manera coordinada, porque es que si no puede ser preocupante para el conjunto de Europa y para sus Estados miembros, en este caso para nuestro país, para España. Muy bien. Juan Luis. Sí, pues muy esquemático. Yo, a diferencia de la legislatura pasada, donde todo lo que venía de Europa prácticamente eran directivas europeas, entonces aquí había que transponerlas, claro, con lo cual había un trabajo, es como hacer una ley nueva, prácticamente, ¿no? En algunos casos era casi peor, ¿no? Lo de ahora son reglamentos, entonces, esta legislatura yo creo que va a ser tranquila, los sondeos, las encuestas dan un resultado similar al que hay ahora mismo en el Parlamento Europeo, con lo cual va a ser todo continuista y eso es bueno. Y lo que viene básicamente el reglamento de inteligencia artificial, que es de aplicación directa, el de servicios digitales, que esto el 17 de febrero ya es de aplicación absolutamente directa en España. Han pasado los 2 años esto que da de la Unión Europea, la Comisión. Sí, llegamos tarde. Y la de mercados digitales, que también va este mes. Entonces, esas son básicamente, entonces no hay que hacer nada, salvo estar preparados para cuando vengan. Por ejemplo, la DSA, la de servicios digitales, pues ahí ya viene la imposición del tema de la verificación de edad, del tema de etiquetado de contenidos, o sea, entonces, para el tema de protección de menores en Internet, eso está ahí ya. Entonces, yo creo que no habría que esperar demasiado para eso. La DMA, el mercado digital, lo que hace es un poco limitar un poquito las competencias de las grandes compañías, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar para generar nosotros nuestras propias compañías en España, ¿no? Pues si no, no hacemos nada. Y la ley de inteligencia artificial, yo lo he comentado antes,
bueno, pues ahora viene una ley. La ley no dice nada más que hay determinados riesgos para aplicar la inteligencia artificial aquí, aquí y aquí. Prohibiciones. Pues ya está. Entonces, lo demás, a desarrollar el talento, que se nos quede en Europa, a tener la autonomía tecnológica y luego dentro de España, pues igual nos queda desarrollar los reglamentos de las leyes de telecomunicación, de ciberseguridad 5G, algunas que se han quedado ahí, pero yo creo que va a ser una legislatura tranquila, pero a mí que me preocupa, y ya termino, pues que para aplicar estas leyes hay organismos que yo creo que todavía no están preparados. Por ejemplo, la Comisión de la CNMC, que es la que se va a encargar de llevar todo el tema de la DSA. Pues es que a la CNMC se le está dando tantas competencias y tantas responsabilidades que, bueno, la parte energética ya ha salido. Ya anunció el Gobierno que la saca fuera de la CNMC. Para el tema de la inteligencia artificial, pues se ha creado, lo decía Tess antes, se ha creado una agencia, esta sí que es una agencia, Sí, en A Coruña, de supervisión, de algoritmos y tal. Pues eso tiene que estar preparado ya. O sea, eso no puede empezar a dotarse ahora, tiene que estar preparado ya para empezar ya a funcionar y no esperar tanto tiempo. Entonces, por lo demás, yo creo que va a ser, lo que en Europa son reglamentos de aplicación directa, lo que hay que hacer es asegurarnos de que se hace bien y se hace rápido y dedicarnos a desarrollar la industria, que es un poco lo que nos hace falta. Un placer. Dejamos 10 minutos, si os parece, para que si hay personas en la sala que quieran hacer alguna pregunta, que levanten la mano. Os pediría que os identifiquéis y luego también aprovechemos el café posterior por si alguien se queda con las ganas de... Público institucionales de Google en España. Un comentario y una pregunta, porque agradezco el tono de los tres, que yo creo que habéis sido bien ilustrativos, pero sí es cierto que nosotros en la industria observamos que en los últimos meses ha habido un poco de erosión de la reputación del rol de las tecnologías, ¿no? Seguramente porque empezamos a hablar de inteligencia artificial con la oportunidad económica y de productividad y de creatividad que eso conllevaba, y luego empezamos a poner el foco en los riesgos y casi en un estilo editorial bastante catastrofista, ¿no? Y que eso se ha puesto también de manifiesto con ese objetivo en común que tenemos todos en el buen uso de las tecnologías, especialmente en la familia y en los chicos, ¿no? En que hagan un uso responsable los niños de las tecnologías. Pero sí es verdad que en los titulares y en los últimos meses se ha puesto mucho el foco en los riesgos y en el mal uso de la tecnología, sabiendo que la tecnología de por sí no es ni buena ni mala, es solamente un medio y depende de qué se haga, ¿no? Que, como Juan Luis decía, eso se ha visto mucho en el AI Act, ¿no? En los usos de la inteligencia artificial hay que poner el foco y no en la tecnología en sí, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, la primera pregunta sería vuestra posición también, al final como los parlamentarios digitales, ¿no? De hacer también un poco, estar en la vanguardia, de visibilizar los usos positivos que puede tener las tecnologías para nuestras pymes, para las startups, para la productividad, en las competencias digitales. Yo creo que la industria trabaja muy constructivamente al respecto, ¿no? Esa sería una primera pregunta. ¿Cómo planteáis, cómo contrarrestar esa dinámica en los últimos meses un poco negativo para poner en valor todo lo positivo que hay? Y decías, Alberto, hay 20.000 más 12.000 millones, es una oportunidad histórica en el desarrollo de la agenda digital española. Y la segunda pregunta, brevemente, sobre Europa, ¿no? Efectivamente, a lo que vamos es a la aplicación de los reglamentos. Se ha pasado de directivas a reglamentos y aquí quizás una apelación, que la pregunta sería cómo se va a llevar esto en esta legislatura. ¿Cuánto vamos a estar de armonizados a esos estándares europeos? Porque correríamos el riesgo de intentar también innovar regulatoriamente, pero que luego eso no se acomodara a la regulación europea. Entonces, ¿cómo de armonizada va a estar España o no al desarrollo normativo que vendrán de esos reglamentos? Y ojalá sea una armonización que yo creo que la industria desea, ¿no? Para que podamos avanzar juntos. Esas serían las dos cuestiones. Muchas gracias. Yo por la primera, si quieres. Sí, sí. Es verdad, es que hay una tecnofobia que se está generando en los medios de comunicación y yo siempre que digo que soy tecnooptimista es como, bueno, pero porque hay primero una falta de pedagogía por nuestra parte y porque también mucha gente no sabe qué está pasando, ¿no? Simplemente ve los casos pues, de Almendralejo, de los desnudos, solo ve casos puntuales. Y aquí te voy a poner un ejemplo. Nosotros presentamos una ley de inteligencia artificial con derechos de autor súper importante, súper felices de presentar una ley aquí en España, y los medios no nos preguntaban ese día sobre la ley, nos preguntaban sobre otras cosas.
y la amnistía, entonces, para sorpresa, ¿no? Entonces, claro, cuesta mucho en el debate político hablar de digitalización y de inteligencia artificial. Es verdad que lo vemos en los medios, pero dentro del Parlamento cuesta mucho abrir ese debate. Se está empezando, pero muy poco, cuesta muchísimo. Creo yo que a partir de esta legislatura, a ver si entre todas y todos que vamos sacando iniciativas, que aunque sean iniciativas no legislativas, o sea, PNLs, digamos, proposiciones no de ley que no tengan luego simplemente una advertencia al gobierno, pero al menos abre el debate público y político. Yo creo que sería esa una vía y luego por nuestro lado pues mucha pedagogía, muchos espacios así y empezar a explicar, porque ya te digo, el problema es que se observa la inteligencia artificial, pero no se aterriza ni siquiera el término en sí mismo. La gente no sabe qué es inteligencia artificial. Entonces, en el momento que ve imágenes de desnudos, niñas, polarización en la desinformación como ya problema de seguridad nacional, que antes no lo he comentado en la parte de la Unión Europea, solo vemos ese lado, no hay una mitigación de la parte positiva, y yo creo que si empezamos a hablar de la aplicación de la inteligencia artificial, que no es lo mismo que la generativa, en la parte de salud, en muchas aplicaciones que es la parte positiva. Y las otras dos preguntas, si queréis. Yo sobre la primera pregunta, que decía, es que participo y todos hemos visto ese déficit de reputación que se viene observando durante los 12 meses. Y aquí, al inicio de este encuentro, decía Alfredo, el moderador, que hay que tomar también decisiones a veces, ¿no? Se puede ser conservador en lo que tú puedes oír o puedes ir a la vanguardia y arriesgar. Yo, desde luego, desde el Grupo Parlamentario Socialista, esto es un debate que hemos tenido clarísimo, y sabiendo los riesgos que hay por la desinformación, por los miedos o por lo que está ocurriendo, desde luego que vamos con la cara y con lo que es nuestra vocación de explicar y de apostar por los elementos positivos de lo que es la sociedad digital. Pero es que la pregunta es muy importante, ¿eh? Afrontamos un reto esencial y fundamental en la historia de la humanidad, puedo decirlo de esta manera, y si no se está a la altura podemos quedarnos atrás. Y por tanto hay que abordar esa reputación, que en muchos casos tiene una orientación no acorde con la realidad. Habrá otras cosas que lógicamente son opinables. Y por tanto esta es una vocación que desde luego creo que tenemos que adoptar. Yo creo que lo podemos hacer todos, pero desde el punto de vista del Grupo Socialista incluso es una ofensiva en la cual vamos a trabajar para reducir esos déficits de reputación. Sí, yo simplemente, respecto yo a la segunda, agradezco mucho la pregunta porque enlaza un poco con lo que yo decía antes, ¿no? Si cuando tengamos que aplicar toda la reglamentación, como no tengamos los organismos preparados y acordes con lo que ha decidido en el resto de Europa, tenemos un problema. De hecho, a mí una de las cosas que más me preocupa, es el tema de la suplantación de identidad con la inteligencia artificial. Esto yo sé que vosotros estáis haciendo algo para cambiar el Código Penal, nosotros también. Eso me preocupa mucho y eso va a venir, ¿eh? Entonces, cuando venga eso, o están los organismos supervisores y todo montado para que cuando ocurra eso, o al final terminan demonizando a las grandes multinacionales, que eso es lo que está ocurriendo con el tema, por ejemplo, del etiquetado, de la protección de menores, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tener las reglas del juego claras para que todos sepamos. Esa es la parte que a mí me preocupa, porque la suplantación de identidad, lo de la niña de Extremadura, todo esto está viniendo ya, y cuando venga de verdad, cuando aterrice fuerte, porque esto va muy rápido, entonces, como no estemos preparados y no haya en toda Europa, la CNMC, por ejemplo, yo sé que ellos tienen un organismo que se reúne todos los sectores de competencia, ¿no?, en toda Europa. Entonces tienen que estar preparados ya, o sea, tener el protocolo de actuación como si fuera un servicio de emergencias, ¿no? Por eso yo decía que es tan importante no esperar a que se apruebe, se demora, se aplica, llega, aterriza y tal, sino empezar ya y tener todo eso claro. Borja. Sí, me presento, soy Borja Suara, actualmente soy abogado, profesor y consultor en transformación digital, pero tengo un turbio pasado como asesor parlamentario y también en la administración. Y mi pregunta es, bueno, aparte de constatar que afortunadamente en estos temas ha habido siempre un consenso y una continuidad entre los distintos gobiernos, de lo que nos tenemos que felicitar todos, quizás porque yo no veo a nadie en los mítines diciendo temas digitales que muevan a la gente, ¿no? Y entonces es un sector más tranquilo.
Pero ya echando la vista atrás, más allá de 2 legislaturas, sino desde el 98 con la liberalización de las telecomunicaciones o el 2000 con las primeras políticas digitales, lo que yo sí echo de menos, y entre todos deberíamos hacerlo, es un poco evaluación de lo que se ha hecho para ver lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado. Porque me da la sensación, y lo digo como autocrítica cuando he estado del otro lado, de que hacíamos las cosas con la mejor voluntad, pero sin saber si servía para algo o no. Porque no hemos hecho, como en algunos no parlamentos se hace al año de aprobar una ley, se hace una evaluación de si ha funcionado o si hay que corregirla. Igual que con las medidas que se han puesto en marcha. Entonces, no sé si mi propuesta, dice Juan Luis que va a ser una legislatura tranquila. No os fiéis de los reglamentos, que ahí tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos, que tiene más artículos que el Reglamento de Protección de Datos. O sea que incluso los reglamentos pueden tener su desarrollo. Pero ¿por qué no aprovechar, por ejemplo, en una subcomisión de estudio el hacer una evaluación de las medidas que se han puesto en marcha, de las leyes que se han aprobado, para ver qué resultado han tenido, para ir haciendo una monitorización y a ver si hay que ir cambiando el rumbo? Borja, encantado. Lo he dicho en alguna parte de la intervención, pero el ministro Escrivá ha insistido muchísimo en conversaciones que yo he tenido con él, incluso en conversaciones públicas, en la evaluación de lo que se ha hecho hasta ahora, en nuestro país, para tomar las mejores decisiones para el presente y para el futuro en materia digital. No sé cómo se va a instrumentalizar. Él es un especialista de lo que es la evaluación por su pasado desde el punto de vista profesional, pero lo considero esencial porque no todo, lógicamente, se habrá hecho bien o eficaz, y se pueden tomar otro tipo de decisiones. Yo, desde luego, que cojo el guante al ministro, seguiré, creo que no se tiene que olvidar que la evaluación es fundamental de lo que se ha hecho hasta ahora en este país y cómo podemos seguir adelante. Yo aquí confío porque él es especialista en la evaluación, ¿sabes?, en este caso de distintas materias profesionales, que todos sabéis que la ha tenido en su pasado profesional reciente. Yo creo que, o sea, como comentabas antes, ¿no? Como la agencia, por ejemplo, de supervisión, como ponerla, por ejemplo, de inteligencia artificial, tiene que tener un órgano de auditoría independiente, y eso es lo que le falta a la parte pública. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Lo ha propuesto el ministro casi. Sí. Luego le perseguiremos para que lo haga. Sí. Pero efectivamente eso tardará, pues, a lo mejor no una legislatura, a lo mejor 2, pero se necesitan organismos de auditoría para poder... Si tú no mides, no puedes saber si lo has hecho bien y dónde puedes, y además ahora con todo el histórico de datos y demás, podemos ver muchísimo cómo hemos mejorado las cosas y tomar una rienda u otra. 2 últimas preguntas rápidas, aquí y allí detrás. Que no nos conocen, somos una empresa de software CRM. Y al escucharlos realmente veo sinergias en las preocupaciones, en las prioridades que tienen. Nosotros desde la empresa privada ya estamos llevando programas que incentivizan al talento digital, a la brecha de género, sobre todo también en la sostenibilidad, que es un ángulo que no se tocó, pero que la digitalización tiene una huella digital, una huella de carbono importante, y al mismo tiempo del desarrollo de la IA ética, que es otra preocupación que el Gobierno de España ha sido pionero al desarrollar. Entonces mi pregunta va, como empresa privada, ¿qué espacios de colaboración público-privadas, qué diálogos como el de hoy, pero qué otras herramientas hay para que podamos compartir las mejores prácticas, compartir los proyectos, unirnos, porque las preocupaciones sí que son las mismas? Y para finalizar, me gustó la idea de TESH, de compartir justamente las mejores prácticas, sobre todo en estrategias de datos, porque la IA solamente es tan eficaz como la estrategia de datos lo es. Entonces, va de la mano, y el proyecto de país creo que es interesante abordarlo en conjunto. 2 comentarios rápidos. La estrategia de datos creo que es fundamental y uno de los handicaps europeos. Y luego los fondos, mira, además el próximo día 14 hará 4 años de la declaración del estado de alarma, la pandemia que tanto sufrimos y tanta incertidumbre tuvimos todas y todo, ¿no? Pero bueno, fue una realidad, y a partir de ahí vinieron fondos europeos, unas nuevas posibilidades y desde luego una apertura de mente. Estaba diciendo que esos fondos europeos, ese plan de recuperación, tiene una gran vocación de la complementariedad de la iniciativa público-privada, y una de las fortalezas que también quiere tener el Gobierno, el ministro
y esa capacidad y también esa autosuficiencia desde el punto de vista de soberanía tecnológica es con la creación de la Sociedad Española de Transformación Tecnológica, que da una de las vertientes, de las líneas fundamentales, es atender a esa colaboración público-privada para que sea eficaz con el sector y con la ciudadanía. Esta sociedad creo que puede ser fundamental y en todos los planes y líneas que se están llevando a cabo a través del Ministerio de Transformación Digital, no solo el Ministerio de Transformación Digital, sino también otras acciones del Gobierno, la vocación de la iniciativa público-privada es fundamental. Pero yo creo que podemos seguir hablando también de esa línea que refieres. Un apunte solo. Por la experiencia que tuve en la legislatura pasada, yo lo que te recomiendo es que forméis parte, en la medida que podáis, pues todo lo que son las patronales, asociaciones del sector privado, porque al final pensar que cuando nosotros presentamos algo o llevamos algo, nosotros en oposición como enmienda o como proposición, ellos lo tienen más fácil, ¿no? Es muy importante que nos apoyemos en el sector, porque si vamos a hacer las leyes con el conocimiento que tenemos los tres, pues sale limitadísimo, ¿no? Entonces, nosotros hacemos lo que, por eso nos reunimos tanto con vosotros. Entonces, la forma de vincularlo, cuando son grandes empresas es más sencillo, cuando son empresas de un tamaño igual más pequeño, que no os conozco, igual es importante el tema de llevar una voz unida desde el sector privado, porque el sector privado es el que genera el desarrollo, no lo hace un gobierno. El gobierno pone el dinero y pone los recursos, ¿no? Entonces, eso es un consejo, una recomendación que os hago. Nosotros como Más Madrid hace 2 semanas hicimos como un encuentro entre muchas empresas del sector digamos, de vehículos industriales para la descarbonización, ¿no?, del vehículo. Entonces lo que hicimos fue como un espacio de design thinking, de pensar juntos y juntas políticas públicas. Entonces eso le gustó bastante al sector privado porque también estaba la parte de la academia y luego la parte más política, ¿no? Entonces ese espacio de pensar juntas y juntos pues, nos permite hacer los programas electorales. Así es como hacemos nuestros programas electorales. ¿Cómo podría transformarse eso en el ámbito público? Yo creo que efectivamente la sociedad digital puede habilitar lo que se llaman espacios públicos digitales. Eso se hace en otros países en los que se involucra a la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas o de las aplicaciones, de los propios formularios digitales. Eso para mí es un sueño, creo que es posible. El sector privado ya lo está haciendo, que es la multidisciplinaridad, digamos, del conocimiento, y tiene que ser esa vía, ¿no? Los espacios públicos digitales como bien común, y eso ya pues una tarea al ministro que también le recomendaremos. Muy bien. Última pregunta. ¿Lo estoy usando bien? Sí, ahora sí. Bueno, yo soy María Castilla de Apple y bueno, quería partir de una reflexión y luego para empezar daros las gracias por esta conversación que creo que para todos ha sido súper interesante. Entonces creo que es súper valioso el hecho que has hecho el comentario de la colaboración público-privada, no parte solamente de una cuestión activa, sino también el conocimiento de las mejores y peores prácticas o el conocimiento técnico de por qué ciertas cuestiones se desarrollan de una manera determinada y no de otra. Creo que es una cuestión importante y relevante a la hora de abordar temas pues, como pueden ser de consumo, antes estabas apuntando a la obsolescencia programada, al índices de reparabilidad, de durabilidad, claro. Y realmente en inglés se llama reliability, es decir, que los dispositivos que se utilizan como fabricantes de hardware pues, garanticen un uso durable ya no solamente a través de la reparabilidad. Luego, Juan Luis, has comentado un hecho que es cierto, que las spin-offs universitarias al final tienen todo el potencial para ser unicornios, igual que muchas startups. Pero aquí es la reflexión que os planteo, también teniendo de cara a las elecciones europeas el 9 de junio. Creo que hay un gran problema a nivel europeo que es la fragmentación del mercado único, que no existe realmente. Está Enrico Letta trabajando en este informe, pero hasta el momento en el que Europa no sea capaz realmente de consolidar un verdadero mercado único, esa competitividad frente a Estados Unidos que se está hablando o frente a un China no va a existir, por mucho que queramos. Alberto, apuntabas creo que además con gran acierto a que cada país pueda enfocarse en las áreas donde tiene más que aportar y más que desarrollar, oye, por cuestiones simplemente
geográficas, a lo mejor por producción de litio en algunas regiones o por otras condiciones, y creo que en ese sentido la Unión Europea tendría que ser capaz, en todo lo que se habló en la presidencia española de la autonomía estratégica abierta, de hacer ese análisis y ver cómo podría desarrollar, si quiere ser realmente una potencia, para poder competir de manera real, no a través de reglamentos o regulaciones restrictivas, sino colaborativas, más allá de eso, donde la competencia sea un plus. Y luego, finalmente, apuntando a lo que decía Miguel, es verdad, yo creo que la tecnología ahora mismo se está demonizando, pero esa demonización viene también por parte de un miedo, y es la falta de formación a nivel social de lo que es la digitalización, desde el uso de un dispositivo, desde el uso de una tablet, un ordenador, un móvil, que es lo que tenemos todos más a mano. Entonces, esa formación no tiene que venir solamente como un upskilling a nivel laboral, sino a nivel social, por parte de padres, que creo que es algo que hemos estado todos, que estamos muy de acuerdo, por parte de educadores y también por parte de los niños. El Día de la Internet Segura hace ahora un mes, la INCIBE llevó a cabo una serie de iniciativas, nosotros participamos con ellos en una sesión. Educar en los sistemas de control parental, educar en las mejores prácticas y en toda la oportunidad real que da la tecnología, sin demonizarla, creo que es un área también de colaboración público-privada donde habría que incidir. Comienzo muy rápido. Utilizaba antes la ilustración digital. Yo creo que estamos en un punto en el cual hay que hacer una segunda ilustración, ¿sabes? Sobre todo en la zona occidental del mundo. Espero que de una manera global. La ilustración es fundamental. Lo que son las capacidades digitales tienen que tener tienen que ramificarse, y hay que utilizar desde luego distintos medios. Y uno de ellos es el sistema educativo, desde los más pequeños, siempre en relación a las buenas prácticas. Me consta que se está llevando a cabo distintos programas que espero que tengan sus resultados próximamente. Inversión pública a través principalmente de las comunidades autónomas, lo decía anteriormente, de las comunidades autónomas, y luego con los ayuntamientos, es decir, la iniciativa pública, pero también utilizando lo que es el tejido económico, pero lo que es para llegar de una manera clara, para tener raíz esta formación digital, esta ilustración digital, es fundamental un compromiso de muchos actores y de muchas actrices, también de las propias empresas, pero también en este caso de la administración pública. Esa unión de la transformación digital del país con lo que es la función pública, la administración pública, no es lo mismo, pero bueno, la administración pública creo que también puede dar buenos resultados en esa línea. Y estoy totalmente de acuerdo con la fragmentación del mercado único. Es uno de los hándicaps que creo que tenemos que abordar también en la próxima legislatura, tanto española como europea. Sí, bueno, María, yo dos apuntes muy rápidos con lo que decías. Uno, porque igual no lo he hecho con demasiado énfasis y tú lo has dicho igual. El tema de crear un mercado tecnológico importante en Europa no viene por una DMA ni por 50 DMA claro. Que sea. Con eso no hacemos nada, es lo que tú decías. Bueno, se ponen ciertas limitaciones, pero bueno, el campo está ahí abierto. Entonces es verdad que yo he hecho en falta eso. Desde luego ahora ha salido una empresa en Francia con inteligencia artificial que parece que es la referencia, pero no puede ser que la referencia de algo como la Unión Europea tenga una empresa en Francia, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, creo que hay que ponerse las pilas. Y en cuanto al tema de la educación, es un tema delicado, ¿eh? O sea, es verdad que hay que formar, pero la tecnología siempre va más rápida que todo lo demás, va más rápida. Entonces, mañana saldrá otra cosa, pasado saldrá otra. Entonces, es un tema que, desde luego, está claro que hay que... bueno, todo el tema, claro, la cantidad de horas que echan los chavales en las redes sociales, todo ese tipo que antes en nuestra generación eso no lo vivíamos, y altera demasiado el comportamiento un poco en general de la sociedad, ¿no? Yo creo que es un tema que hay que abordar, pero es verdad que a mí me da miedo porque la tecnología es que va muy rápido, es que cada día sale una cosa distinta. Entonces, pero es fundamental, porque al final, como la educación la dejemos en confiar en las personas y tal,
La tecnología está diseñada para otro tipo de cosas y generan unos hábitos, lo que yo decía al principio, ya cierro con lo que empecé, es decir, hay que desarrollar la tecnología, pero hay que cuidar mucho los hábitos digitales. Un poco más que añadir que efectivamente necesitamos una sociedad digital, ¿no? Digitalizar continuamente muchas cosas y eso parte, pues, generar muchos espacios. Yo sí que estoy de acuerdo en la parte de espacios educativos. Es verdad que no vamos a llegar siempre a la tecnología porque es la vacuna y el virus, pero al menos con un conocimiento un poco avanzado. Y yo veo en gente de mi generación que incluso a veces no saben utilizar Google Drive. Y es porque en la carrera a lo mejor no han trabajado mucho la tecnología cloud o el miedo un poco de la tecnología cloud, o mi madre que empezó grabando sus fotos en el disquete, luego vino el CD, luego el pendrive, luego la nube, y siempre para ella la tecnología va en su contra. Y yo, mamá, que no va en tu contra, que cada vez yo le explicaba así como era un problema de Big Data, lo suyo, lo de las fotos. Entonces, claro, yo lo veo en mi madre y digo, es que es una generación de salto directamente. Entonces, efectivamente hay que generar no solo desde el skilling y la productividad, sino de, oye, tú tienes una tableta, sabes utilizarla, sabes hacer tu trabajo mejor utilizando la herramienta, y ahí es un debate costoso, pero hace falta. Es un reto. Último comentario por mi parte, en nombre de, porque nos vamos a tener que ir poco a poco marchando, sí. En nombre de la Fundación Ortega Marallón de Digital y de Harmon, muchísimas gracias en particular a Alberto, a Juan Luis y a Tess por haber estado aquí. ¿Cómo cambia todo cuando no hay una cámara delante, ¿no? Y cuando somos así siempre. Y podemos estar tranquilamente hablando, la verdad es que es bien distinto. Volvemos a Martín Caparrós, sin vanguardias, nada serio cambia, desde la trinchera, desde la política. Animaros a seguir siéndolo y muchas gracias a todos.